compartir. Amén, hermanos. Con relación a esta semana 4, el título, la historia del arca y el tabernáculo. Como siempre, los hermanos han compartido, nos han enseñado que todo lo que del Antiguo Testamento son las sombras de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, digamos, uno en lo particular, al menos yo, no logro captar esto, pero a través de este ministerio nos abre las puertas, nos abre como decían los hermanos, la mina, porque ahí están los tesoros y ahí han escarbado, han llegado a donde está el tesoro y nos lo trasladan a nosotros en una forma tan sencilla y práctica, porque este ministerio es bien práctico. El hermano siempre nos lleva de la mano y al final pues nos da las lecciones que se pueden aplicar a la vida de la iglesia. O sea que en esta oportunidad pues tenemos esta porción que nos ha venido a nosotros en cuanto a Cristo que nos ha ganado para que nosotros le ganemos a Él. O sea que es una conjunción entrelazada. Él ha venido a nosotros, pero Él quiere que hagamos nosotros lo mismo. Entonces, para que este Dios sea edificado en nosotros y nosotros seamos edificados en Él. O sea que es una unión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. O sea que es esta mezcla divina que tenemos nosotros y que podemos disfrutarla todo el tiempo. Y además, como dice la palabra, y de predicar el Evangelio a toda criatura, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, también llevar esta porción a otros hermanos que quieran, aquellos que estén sedientos y hambrientos de poder recibir estas porciones. Oremos por esto para que nos abra puertas, nos abra las puertas de familias para que donde podamos ir y llevemos el nombre de Dios para que siempre sea un hombre corporativo. En la iglesia no vamos por una persona individual, sino por el hombre corporativo. Y esta es una realidad de la iglesia. O sea que el tabernáculo de Dios viene a todos, no solo a uno, para que todos seamos edificados de la misma forma. O sea que esta casa del Dios viviente, que esta morada mutua de Dios y el hombre. Pero no es solo un hombre, sino que es la iglesia, el hombre corporativo. O sea que, ¿para qué? Para entrar en una realidad del cuerpo de Cristo. Debemos ver el significado, qué es lo que está adentro del arca. ¿Qué tipifica el arca? A Cristo. El arca tipifica a Cristo como la presencia del Dios triuno a su pueblo. O sea que Él ha venido a manifestarse al pueblo de Dios, a nosotros, a fin de qué llevar a cabo su economía, su plan eterno, para establecer qué, su reino en la tierra. O sea que esto es muy importante. Yo la vez pasada comentábamos aquí con los hermanos de que al menos a mí se me ha, o a nosotros tal vez, cuando hemos estado con Linda, hemos visto que habla mucho el hermano de su reino y es lo que habla la Biblia. Y entonces es algo muy importante que lo tomemos en cuenta y lo subrayo para que más adelante podamos estar más conscientes en cuanto al reino de Dios en la tierra. Cuando él fue bautizado por Juan, dijo, ¿verdad?, que ha venido el reino de Dios. Cuando se dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino, hágase tu voluntad. Y él menciona, el Señor Jesucristo menciona su reino, porque en la predicación del Evangelio es predicación del reino. O sea que es bien importante, como digo, dejo subrayado esto, porque más adelante siento yo que tenemos que profundizar más en el reino. Y por otro lado, el arca ¿qué constituye el arca? El centro y contenido del tabernáculo. Y como tal, ¿qué es lo que representa el centro, el contenido del tabernáculo? A Cristo, en calidad de centro y contenido de la iglesia. Como decía al principio, y los hermanos han dicho, la sombra y la realidad. O sea que hoy la realidad tenemos nosotros que esta calidad de centro y contenido de la iglesia es Jesucristo. Que esta arca sea mencionada en primer lugar al describirse dice la visión del tabernáculo. Indica que Cristo, el lugar de preeminencia en la iglesia. O sea que esta arca
contenía las 12 tablas de la ley como testimonio. Pero la ley, acordémonos que fue cumplida por el Señor Jesucristo a cabalidad. O sea que nosotros, al estar en Cristo, se ha cumplido también la ley. La ley era difícil de cumplir porque la ley es lo que Dios dictó para que el pueblo de Israel fuera eh, recto en su actuar, en su caminar por todo el desierto y a través de toda la historia. Pero acordémonos que la ley para el hombre es difícil de cumplir. Uno hoy puede decir, voy a hacer esto, pero mañana se olvidó que tenía una ley. Pero en Cristo la ley fue cumplida a cabalidad. O sea que esta expresión y revelación, quién Dios eso es lo que Dios es lo que representa la ley. Eso es Dios. O sea que solo Dios la puede cumplir. Es Dios, es el reflejo de Él, pero solo Él la puede cumplir. O sea que esta arca en este lugar santísimo, ¿qué representa? A Cristo como el centro de la morada de Dios. Ahí se concentra el Señor. ¿Se acuerda cuando alguien entraba y dice que venía la Shekinah? La gloria de Dios reposaba ahí e iluminaba el lugar santísimo. O sea que esta es la iglesia, es el contenido de la iglesia como la casa de Dios. Eso es lo que Él quiere, una casa de Dios, donde morar, donde reposar. O sea que esta arca, porque el arca era de madera, de acacia, y era recubierta de oro. ¿Y qué representa? Al Cristo neumático. ¿Cómo qué? Como una corporificación de Dios. Vino el Señor como neuma, como espíritu que sopla, pero se hizo una corporificación de Dios. Se pudo ver al Señor físicamente, no en la carne humana, sino que como un hombre. Y esta mezcla de la divinidad con la humanidad representada en Cristo es un edificio de Dios con el hombre. O sea, quien mora en nuestro espíritu, ¿quién mora? Para que le contactemos a Dios y disfrutemos a Dios. O sea que simplemente esto es, y solo quería ver hasta el final, el día 6 que me llamó mucho la atención, el día que toca 5 puntos. O sea que habla aquí que es la historia del arca y del tabernáculo, prefigura de la historia, dice. Eso es lo que dice el punto séptimo, día 6, punto séptimo. La historia del arca y del tabernáculo prefigura la historia de la iglesia. O sea que eso representa a la iglesia, esa es la prefigura, con la cual nos presenta una descripción completa del curso de la iglesia, todo lo que la iglesia pasó y su situación desde el comienzo hasta el tiempo presente. O sea que es un recorrido y hay 5 aspectos principales de esta historia. La primera, la primera es la iglesia con Cristo en ella. La primera es Cristo en ella. De ahí la segunda es la segunda situación es la iglesia de Cristo sin ella. La tercera situación es la de Cristo sin la iglesia. La cuarta situación es la de Cristo con una iglesia inadecuada. La quinta situación es la de Cristo con una iglesia apropiada. Y aquí dice que eso está tipificado por el arca con el tabernáculo apropiado, que ha sido agrandado y aumentado para hacer el templo. Es en esta situación Cristo, la realidad, con una iglesia apropiada como su expresión, que nos sentimos completamente en casa. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que sea una expresión de Él. El Señor se expresa a través de la iglesia, no solo de una persona, porque es corporativo, sino que es una expresión corporativa, la iglesia. Y esta es la realidad de que Cristo sea expresado como tal, con su grandeza, con todo lo que Él es, con todo lo que Él vino a hacer, con todos sus atributos divinos y sus particularidades que nos llena a nosotros de qué? De vida, de gozo, de esperanza, de una vida que nos es prometida y que va a ser cumplida en el día de la resurrección. Amén.
Amén, hermanos, por esta semana que tiene que ver el título con lo que significa el arca, que prácticamente nos da la idea de la historia del arca y nos dice cómo es que el arca fue llevada de un lugar a otro. Incluso en algunas ocasiones el arca no permaneció en Israel, sino que fue robada, ¿verdad? Y causó problemas para un pueblo. Pero esta historia del arca está íntimamente relacionada con el testimonio de Dios. Pero algo que me gustaba mucho era de que no está relacionada directamente el testimonio con la ley, sino que, o dicho de otra manera, no es que represente precisamente la ley, aunque tiene que ver con la ley, pero lo que está representando es cómo es Dios, quién es Dios. Y el hermano nos compartía en uno de los días que en el libro de Génesis 1, pues podemos ver a un Dios creador, pero no podemos ver quién es Dios realmente en todos sus atributos ni en su esencia. Entonces, esta arca, que es el testimonio de Dios, lo que nos está mostrando es a Dios mismo, pero no como aquel Dios solamente que es la ley, ¿verdad? Y los mandamientos, sino como aquel que es como la hoja de vida o la presentación de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Entonces me gustaba mucho esto, porque está revelando el testimonio de Dios como aquel que es Dios y también lo que hay en el corazón de Dios, ¿verdad? Prácticamente esto es su testimonio, es el arca, pero el arca debía estar en el tabernáculo, que es la casa de Dios. Y hay un pedacito que me da mucho la atención, dice, por esta razón Dios considera la ley como su testimonio, como testimonio de Dios. La ley tipifica a Cristo. Cristo es el retrato vivo de Dios, su definición y descripción vivas. Por tanto, Cristo es el verdadero testimonio de Dios. Entonces, esta arca no son simplemente, aunque ahí estaban las leyes del testimonio de Moisés, o que Dios le habló a Moisés, pero lo que está representando realmente es el carácter de Dios, ¿verdad? Está representando quién es Dios para su pueblo. Y también está definiendo a Cristo como aquel que es el contenido de esta arca, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues debemos de disfrutar el testimonio o esta arca, pero también debemos de conocerla y que esta arca de alguna manera traiga a esta maravillosa persona que es Cristo. También en otra parte que hablaba de acá, pues decía que el arca estaba recubierta de oro, pero también por dentro también estaba recubierta de oro. Entonces no solamente es que externamente ella pues estuviera recubierta de oro, sino que internamente había una mezcla. Y esto es maravilloso, porque esto denota que realmente el Señor en su humanidad, pues estaba cubierto de divinidad, ¿verdad? Eso es maravilloso para el hombre, porque el hombre hoy necesita de la humanidad del Señor, pero también de la divinidad, es decir, esta mezcla maravillosa que puede transformar al hombre. Entonces, en el día 3 nos hablaba de esto, ¿verdad? Y dice también un pedacito acá del día 3, dice, allí la justicia de Dios era apaciguada y Dios y el hombre podía tener paz y armonía entre sí. Además, ahí estaba el oráculo de Dios donde Dios hablaba con el hombre y los judíos respetaban el arca a lo sumo, porque para ellos esta era la presencia de Dios. Acudir al arca era acudir a Dios. Entonces, durante mucho tiempo, cuando vemos el arca, era el lugar donde el pueblo de Dios se podía reunir con Dios y a eso se le conocía como el propiciatorio. Entonces, hoy en día, el arca de Dios que está en la iglesia, o sea, el testimonio de Dios que está en la iglesia, es el lugar donde nosotros nos podemos reunir con Dios y realmente ahí encontrarnos con Él. Y valoro mucho lo que esta arca significa, pero también valoro de que el Señor realmente en su humanidad se mezcla con nuestra humanidad, ¿verdad? En realidad, tanto la humanidad del Señor como la divinidad del Señor hoy están mezcladas en nosotros. Y es el único elemento que puede cambiarnos y transformarnos para la vida de la iglesia. O sea, no nos puede cambiar ni transformar nada de lo que nosotros tengamos en nuestro conocimiento humano, ni ningún ritual que nosotros querramos inventarnos, sino que realmente lo que puede transformar a la iglesia es este tipo de Cristo como aquel que es el testimonio de Dios.
Es decir, la mezcla de Dios con el hombre es capaz de darle sustantividad a esa transformación. Entonces, alabo al Señor por el testimonio de Dios. Realmente en el Antiguo Testamento donde el arca iba, ahí iba la presencia de Dios. Esto denotaba la presencia de Dios. Hoy en día nuestras vidas deben de estar, el arca debe estar en nuestras vidas. O sea, la presencia de Dios, el testimonio de Dios debe de estar en nuestras vidas diariamente, porque si no, nosotros podemos comportarnos muy bien y decir, yo tengo un buen testimonio. Hermanos, esta es una frase que realmente solo la hemos utilizado para promover nuestra propia idea de vida, pero realmente no tiene nada que ver con el testimonio de Dios. Yo me recuerdo que decía, es que como cristianos debemos de dar buen testimonio y pensamos que esto es lo que debemos de hacer, pero no. Realmente el testimonio significa conocer a nuestro Dios, experimentar a nuestro Dios, encontrarnos con Él y ser el reflejo del testimonio de Dios. Quiere decir que lo que Dios es, nosotros lo vamos a reflejar, pero ahí no hay nada del hombre. No hay nada que pudiéramos nosotros decir, es que yo tengo que dar un buen testimonio. No, simplemente es el resultado de haber experimentado el testimonio de Dios lo que nos hace capaces de reflejar a Dios mismo. Entonces alabo al Señor por este testimonio maravilloso que hoy está en nuestro espíritu. Debemos de vivir, debemos de disfrutar y debemos movernos y caminar por este testimonio que es la misma presencia de Dios. Amén. Por la ley, y esta ley era algo que podíamos decir un poco lejos, Angelito. Podríamos decir que fue obligada por el pecado, ¿verdad? Fue obligada a darse porque el hombre vivía una vida muy suelta. Entonces, este antiguo pacto debió ser regido por esta ley. Sin embargo, el Señor ha traído un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto, que es un pacto mucho más elevado, que ya no depende de la ley, sino de la vida. Y esto quiere decir que ya no depende de estatutos, sino de Dios mismo. Ya no depende de las cosas buenas o malas que podamos hacer, sino de la vida que mora en nosotros. Pero me llamaba mucho la atención el hecho de que nosotros a veces seguimos viviendo como en el antiguo pacto. Creemos que podemos llevar una vida suelta y que como, el Señor nos perdona, ¿verdad? Podemos vivir esa vida así, pero esto no puede ser así. Vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento con Elí, ¿verdad? Él venía venía y daba, él daba sacrificio en nombre de sus hijos para que ellos fueran librados de la muerte, ¿verdad? Pero esto era darle rienda suelta a la vida de ellos, que pudieran vivir una vida suelta y hacer lo que quisieran. Y esto era incorrecto, ¿verdad? Porque la vida del Señor no funciona así, pero ahora tenemos un nuevo y mejor pacto más accesible. No necesitamos ir a matar a un cordero, ¿verdad? Para limpiar nuestros pecados, sino que la sangre del Señor ya ha sido derramada. Sin embargo, seguimos viviendo de esta manera. Creemos que podemos venir y pecar, yo peco, pero es que el Señor me perdona. Y ciertamente el Señor es maravilloso porque este nuevo pacto nos ha traído su misericordia y su amor. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos vivir libremente y como ahí está la sangre, yo me limpio cuando yo quiera, ¿verdad? Y el Señor me va a perdonar. Entonces yo vivo como yo quiero. Eso no es así, sino que la vida del Señor es algo mucho más elevado. Esta vida no nos restringe a no hacer las cosas, simplemente nos lleva a darnos cuenta que debemos cambiar nuestra manera de vivir. A veces creemos que, bueno, es que yo ahora creo en Dios, tengo que portarme bien, va. Y ciertamente la vida nos va a llevar a portarnos bien, pero esta vida nos va a llevar. Nosotros cometemos el error de intentar ser buenas personas, de intentar cumplir el nuevo pacto, de intentar cumplir la vida del Señor. Nosotros no vamos a fracasar y vamos a vivir una vida como se vivía en los tiempos de antes. Una vida de solo arrepentimiento, de solo usar a Dios como un amuleto. Sin embargo, ahora en este nuevo pacto necesitamos vivir la vida del Señor. Simplemente necesitamos darnos cuenta que la vida del Señor es algo más elevado, que no es solamente vivir una vida suelta, sino que esta vida nos lleva a vivir una vida adecuada.
Tenemos unos minutos si alguien más quiere compartirnos. Sí, hermano, yo quería compartir. Adelante. Hermanos, yo quería compartir de un tema que estamos viendo también, por otro lado. Este es un compartir para edificar el cuerpo de Cristo. Algunos otras localidades están viendo otra parte, digamos, de la palabra santa de avivamiento matutino. En este caso, quiero referirme a la semana 6 del tema principios espirituales, lecciones de vida y advertencias santas según son vistas en la historia de David. Hermano, yo he leído y he reflexionado. Es cierto que tal vez así como lo vea yo ahora que ya he corrido vida, que ya tengo 76 años, ni uno menos, de vida, he visto, digamos, muchas de esas cosas que fueron en mi vida, pero digamos, habla del inicio de David, del inicio de la vida de David. Y también quiero referirme al final de la vida de David. En la historia de David vemos cómo era un joven que estaba totalmente puro, limpio, era el menor de toda la familia de Isaí, de su padre. Sus hermanos hacían otras labores y él le dejaron la labor más sencilla, que es la de pastorear los ganados del padre, de la familia. Claro que obviamente en el campo cuidar estos animalitos significaba no solo darles el alimento y guardarlas con el agua en buenos sitios, sino también defenderlas de los animales, y eso hizo él. Él aprendió. El Señor Dios ya lo tenía en la mira, porque Dios es eterno. Dios conoce a la gente antes de que nosotros seamos formados y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Ojalá que cuando lleguemos a un punto resultemos ser, o sea, nosotros no nos hayamos desviado, no nos hayamos contaminado para poder cumplir el propósito que Dios tiene sobre nosotros. De hecho, se va a cumplir de cualquier manera. Pero vemos cómo aprendió, digamos, incluso a vivir sin estar reclamándole a su papá. Bueno, no dice la Biblia que estaba reclamándole a cada rato a su papá y que por qué solo él, nada de eso, pero él lo hizo. Él se formó como una persona con un carácter, cuidando los rebaños, los intereses del papá, de la familia. Luego vemos en el momento adecuado que hay en guerra. Ellos estaban, el pueblo de Dios estaba en guerra pues con sus vecinos. O sea, había pecado en el pueblo y Dios los castigaba, y eso lo hemos visto antes, y vemos cómo tuvo que el Señor poner a jueces para que pudieran reenderezar la vida de ese pueblo de Dios. Ya estaba definido desde Moisés, que tenía una cierta línea que seguir ese pueblo, y aprendió, pero también se desvió. Así vemos cómo están peleando, y él cuando ve que el gran gigante Goliat reta a que uno de un miembro del ejército de Israel, que pelee con él, y que si gana Goliat, entonces ellos van a ser, el pueblo de Israel va a ser esclavo de ellos, y si gana el otro, entonces el pueblo de Israel será el amo de los filisteos. Y vemos cómo nadie responde, y él es tocado por el Señor para responder, y entonces dice él, bueno, yo voy a pelear. Y es un muchacho que todavía no ha llegado a su plena madurez, y cuando le quieren poner las armaduras, porque creen que va a pelear con las mismas armas que va a pelear Goliat, y además de Goliat está maldiciendo. Cada vez que se presentaba, maldecía a ese pueblo del Señor, diciéndole que los dioses de él eran más fuertes que todo, que el Dios verdadero. Y entonces David responde
y le dice, bueno, tú vienes conmigo cuando se enfrenta a aquel, y se enfrenta sin armas, simplemente solo con lo que tenía, lo que él sabía manejar. La honda, piedras y la honda. Y va con aquel, y cuando se le acerca, y sin miedo, porque él estaba lleno del Señor. Entonces, cuando ve al otro y el otro le comienza a decir, vienes aquí conmigo a parearme, vienes como si fuera un perro, ya te voy a cortar, ya te voy a hacer pedacitos. Entonces, él le responde que contra David viene con espada y con fuerzas, pero es que él va a responder con las armas del Señor, con el Señor mismo. Y vemos nosotros que lo derriba, y, o sea, no usa el procedimiento normal, sino que usa un procedimiento nuevo, es decir, de usar una onda y vencerlo, pero en el nombre del Señor. No es que eso no nos invita a nosotros a hacer eso mismo solos, no. Es que lo que pasa es que David iba guiado por el Señor. Él lo puso en alto al Señor, lo honró en todo momento y venció. Entonces ya luego, más adelante, David se hace una vida de batalla, se acerca siempre con el Señor, tenía un corazón muy sensible con el Señor, tenía un corazón del Señor mismo, y así que él era un ejemplo, era un siervo del Señor muy bien. Claro que tenía a alguien atrás, que era Natán, que era Samuel mismo, que le decía cualquier cosa que no estuviera bien. O sea que él no andaba solo, él andaba con un Señor, tenía el corazón por el Señor, seguía todo lo que el Señor le decía, pero también escuchaba la palabra del Señor, no solo en su corazón, sino que también de lo que le decían los profetas del Señor. Y al final de los tiempos, ya para concluir con este asunto, quiero referirme ya al día sexto. El día sexto habla de que este hombre, David, mira a una mujer, y ese fue, digamos, la decadencia, el pecado peor que él miró a una mujer hermosa en un día en el que no fue a pelear, no, ese año no fue a pelear, y miró a una mujer y ustedes saben que cometió un pecado. Pero ese pecado que él cometió lo hizo de una manera, no solamente debemos de participar, sino que le quitó la mujer al soldado fiel de él, que era Urías, pero también lo mandó a matar. ¿Para qué? Para quedarse con la mujer, porque la mujer era hermosa. O sea, que él tenía mujeres, tenía, por así decir, su harén, sus mujeres privadas y sus esposas y qué sé yo. Y aún así, él quería más, pero ahí rompió ese siervo del Señor, ese representante del Señor, esa persona que estaba ante los presentes del Señor, pecó. Entonces, esta es una advertencia para nosotros, pues, en este tiempo, de que no solamente que no nos apartemos del Señor, o sea que si hubiera oído el Señor, no hubiera tomado a esa mujer, porque él no necesitaba de esa mujer, pero por alguna razón la miró y se prendó de ella, y es asunto de que después de que pecó y que concibió la mujer y no pudo achacar, no pudo, digamos, adosarlo a Urías para que Urías dijera, este es mi hijo. No, él quería que Urías se acostara con su mujer, pero ya estaba embarazada de él. Entonces, David hizo algo que fue la concupiscencia de él, que ganó y mató además. Así que tomó la mujer de su prójimo y a la vez mató a una persona que era fiel, o una persona que era tal vez más limpio en ese sentido, que fue más limpio en ese sentido que David mismo. Entonces, esa iniquidad, hermano, que él cometió, se transmitió a toda su familia. Y dice, de hecho, que aunque el Señor lo perdonó, cuando él se arrepintió, lo perdonó, pero no quitó la lanza, no quitó el castigo sobre David fue. Y por causa de ese pecado, por causa de la disciplina del Señor, es que su hijo Salomón siguió los mismos pasos de él, y también, aunque él disfrutó de las 12 tribus, sin embargo, ya el nieto de David, Roboam,
solamente disfrutó de una familia, de una tribu, que es la de Judá, que se le mantuvo fiel, pero las 11 se perdieron. Hermano, qué terrible es eso que a veces ocurre cuando uno está como cegado por una necesidad, por algo que te domina en ese momentito. Cualquier cosa sea buena, hasta las cosas buenas que no son del Señor pueden ser pecado también para el Señor, y que eso nos traiga consecuencias, pero en ese momentito uno como que dice, no importa, las consecuencias y las pago después, pero ahorita yo sigo adelante porque yo tengo este deseo, yo quiero hacer esta cuestión, y entonces hace algo que no corresponde a lo que el Señor está esperando. Y recordemos que ahora nosotros vivimos en Cristo, o sea que nosotros no deberíamos de estar en esa situación. Sin embargo, claro, somos tentados como cualquiera, somos seres humanos todavía y podemos pecar también, pero si nosotros pecáramos, eso es lo que nos está sirviendo, lo que pasó con David, de cómo el Señor aplicó su justicia, y después de eso toda la descendencia de David que tuvo, todos fueron unos idólatras, tan idólatras que adoraron a otro Dios y dejaron al Dios verdadero a un lado, y otros que sí cumplieron con las cuestiones del Señor y los bendijo al Señor, pero eran unos sí, unos no, eran una cosa muy, muy variada. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, y es lo que nos sirve a nosotros para decir que, hermanos, cuidemos el aspecto. El Señor es el que vive en nosotros. Si nosotros vamos a pecar por cualquier cosa que hagamos, una transacción, cualquier cosa que no sea correcta, nosotros somos la expresión del Señor. Entonces es como que hacemos que cuando alguien sabe que somos hijos de Dios y hacemos algo que es indebido, ¿qué es lo que van a decir después? ¿A quién van a señalar? Ese que dice que es hijo de Dios. Entonces pierde, hermano. O sea, hacemos sufrir el reino por causa de nosotros mismos, por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra cuestión. Aquí no hay nadie totalmente limpio, quiero decir, fuerte. Nuestra fortaleza está en el Señor, de plano, definitivamente. Pero también juzgamos, esa es la otra parte que dice aquí, que nosotros no deberíamos de juzgar las cosas que pasaron si no conocemos el corazón del Señor. En realidad, nosotros no debemos ser generosos, dice, con otros si queremos evitar la mano gubernamental de Dios. Que aprendamos a amarnos y a ser comprensivos unos con otros. Dice que el Señor en nosotros, Él quiere que nosotros seamos comprensivos, que seamos generosos, que entendamos, y que tal vez podamos señalar a alguien, decirle, hermano, mira, yo creo que no debería haber tal cosa, porque tal vez está queriendo como señalarle algo, y eso eso puede ser como una crítica. El otro puede decir, ¿por qué me estás criticando? No es lo que estás haciendo, sino que eso que vas a hacer va a perjudicarte en algún sentido. O sea, señalar algo. Es criticar para señalar algo, no para decir que vos sos malo, que vos sos, qué sé yo. No es personal, no, hermano. Se trata, o que los líderes, puedo decir, que los líderes que están siguiendo el cuestión, porque así. Pero si nosotros tenemos un líder que es el que vive en nosotros, entonces, hermano, me parece tal cosa. Ese es como una especie ¿cómo decirle? Como, no es una reprensión, sino que es como un señalamiento, indicar algo. Puede ser que sea criticar, pero también no necesariamente es una crítica destructiva, más bien es una crítica que tal vez tenga como finalidad que la persona pueda sopesar, sojuzgar y a lo mejor eso. ¿Qué tal si el Señor hubiera usado a Natán, por ejemplo, para decirle, mira, no te quedes en este año ahí, o no te quedes en este día ahí, porque en este día va a venir sobre vos una tentación fuerte? Alguien que lo amoneste, para que el otro pueda decir, hombre, mejor voy a tener cuidado, y si acaso eso ocurriera, yo sé que esta es una debilidad mía y que no debo de fallar por causa del reino. Entonces, hermanos, uno debemos de ser como todos los hermanos. Hay muchos hermanos que hoy han caído miserablemente por una sola razón. Han criticado a otros muy severamente en el pasado. Debemos ser generosos con otros si queremos evitar la mano gubernamental de Dios. Hemos sido llamados a bendecir a los demás, así que nosotros, un pueblo bendito, siempre debemos bendecir a los demás para poder heredar la bendición.
vamos a heredar la bendición con la cual bendecimos a otros. Todo sea, hermanos, para que el Señor, al que nosotros expresamos, sea honrado y glorificado, ¿verdad? Eso es lo que el Señor puede reclamarnos a nosotros, que no lo vivimos a Él, sino que vivimos nosotros mismos por nosotros mismos. Entonces, estas observaciones que he hecho o estas cosas que he hablado, sean tal vez que sean siempre para edificar el cuerpo. Y también si acaso hubiera alguna cosa, yo considero de que tal vez sería bueno a modo de, digamos, como no es acuerpando la falta que va a hacer a alguien, no, sino más bien es como que advirtiendo para si acaso uno tiene digamos, la luz en el Señor y te usa a vos el Señor como para decirle, vean, decirle a aquel hermano tal cosa, pues que sea como algo, pero para que el Señor sea glorificado en el otro hermano. Así que hasta aquí nomás, que el Señor sea glorificado en su vivir en nosotros y nosotros en Él. Que Cristo siga viviendo en nosotros, hermanos, de la misma manera como Él quiere y que cada vez mejoremos y aprendamos también a ver que no somos iguales todos, hermanos. Algunos tienen un tipo de don, otros tienen otro tipo de don. A veces yo no entiendo el don de otro porque tal vez no tengo la estatura del Señor en mí. No puedo valorar el don, pero el Señor puso el don, pero dice que es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo yo que no entiendo otro don, voy a decirle, no, eso no es así porque yo no lo entiendo? No, tiene que ser algo el Señor para que Él sea glorificado. Amén. Amén, hermano, qué bueno escucharlo. Amén, hermanos, esta semana nos habla sobre el arca. Nos decía al principio del bosquejo que esta tipifica a Cristo como la presencia del Dios triuno. Luego nos decía que el arca contenía dentro de ellas estaban las tablas de la ley como testimonio de Dios, la expresión y la revelación de lo que Dios es. Meditando, orando y leyendo en esta lección, me hacía sentir el Señor en mi espíritu que él creó el arca porque Él quería dar un ejemplo en esa época de lo que Él quería hacer para su pueblo. Él quería que su ley habitara en su pueblo y se expresase en ellos. Amén, porque por medio del proceso que el Señor llevó a cabo, esto hoy está hecho. Amén, hermanos. Amén. Esta semana disfrutamos en el libro de Hechos, en el estudio vida, algo maravilloso con respecto al día de Pentecostés. El Señor Jesús, Él pues tuvo 2 ascensiones. Él ascendió de una manera secreta. Cuando Él fue y se presentó al Padre el día de su resurrección, ascendió como las primicias, como este sacrificio de las primicias que se hacía en el Antiguo Testamento. Por esa razón, cuando María lo encuentra, Él le pide que no lo toque porque debe ir a su Padre, porque Él debía presentarse delante del Padre en resurrección como las primicias. Así que luego el Señor viene a los discípulos y sopla en ellos el Espíritu, pero no se va sino 40 días después. ¿Por qué razón? Porque el Señor estuvo preparando a los discípulos para su presencia invisible. Ellos estaban muy acostumbrados a ver al Señor de forma visible y pues el Señor se estuvo apareciendo y desapareciendo para que ellos se acostumbraran a su presencia invisible. Así que por 40 días el Señor lo hizo y luego el Señor se fue. Durante 10 días los discípulos, bueno, después de que el Señor asciende, después de que el Señor asciende, pues ellos pasaron 10 días
orando en el aposento alto. Y dice en Hechos de que ellos perseveraban unánimes en oración. Eso está en Hechos 1, 13 y 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Juan y Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que ellos por 10 días estuvieron orando unánimes. Ellos oraban con un mismo sentir. Y pues el hermano aquí dice que es posible que ellos estuvieran orando para ser revestidos del espíritu de poder. Así que ellos, pues, mientras oraban en esta oración unánime, ellos ya no estaban tristes porque el Señor se había ido, sino que ellos estaban muy entusiasmados y contentos perseverando en la oración. Así que luego de que el Señor los preparara por todos estos 3 años y medio y un poquito más cuando Él estuvo todavía pues luego antes de ascender, ellos fueron preparados, y el hermano lo compara aquí como que ellos hubieran estado en una universidad divina, porque el Señor los preparó en su ministerio y los preparó para que ellos pudieran continuar con lo que el Señor hizo en su vivir humano. Así que luego de que ellos pues fueron preparados en esta universidad divina, el Señor derrama sobre ellos su espíritu. Y me gusta mucho de que luego de esto, pues ellos escogen a Matías, porque como recordamos, pues Judas Iscariote, pues él se había atentado contra su vida luego de haber traicionado al Señor, así que ellos pues necesitaban uno más, así que escogen a Matías, pero es bien, todavía podemos ver ahí con ellos que tenían algunas costumbres judías todavía, porque aún necesitaban avanzar más en el Señor, pero es importante que notar en este pasaje que ellos ya no estaban peleando como lo hacían antes, viendo quién era el mayor, quién iba a sentarse a la par del Señor, como lo habían hecho antes, sino que eran ya hermanos que tenían cierta madurez, porque el Espíritu de Dios ya estaba en su espíritu. Así que ellos oraron y pidieron al Señor guía para saber quién, para saber quién de los dos que estaban, de los que ellos tenían, ¿verdad? Para ocupar el lugar de Judas iba a quedarse. Así que ellos oraron, y la oración de ellos, que está en el versículo 24 y 25, dice: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que se desvió Judas para irse a su propio lugar. Y ellos pues oraban al Señor no de acuerdo a sus propios intereses, sino oraban al Señor para que Él mostrara cuál era su voluntad. Pero vemos que ellos todavía necesitaban ser preparados y necesitaban tomar más al Señor, porque luego echaron suertes. Y echar suertes pues era una forma muy judía de hacer las cosas y de escoger. Entonces, pero luego de esto, pues el Señor comienza la propagación de su evangelio, del evangelio del reino en Jerusalén, en Judea y Samaria. Y para ello, pues vemos a 2 personas muy importantes en la propagación del evangelio, que es Pedro y Pablo. Y pues cuando viene el día de Pentecostés, pues ellos son ungidos y son revestidos del espíritu de poder para poder hablar del evangelio. Es bien impresionante esto del Pentecostés, porque esto sucede 50 días después de que el Señor resucita. Y esto es comparado, primeramente el día de la resurrección es comparado con la fiesta de las primicias, porque Cristo como gavilla, como primicia, Él es presentado delante de Dios. Y luego el Pentecostés es comparado con el cumplimiento de la fiesta de la siega, en donde los judíos recogían el rico fruto de la tierra y era presentado a Dios. Así que el día de Pentecostés es una celebración,
porque es el tiempo en el que los discípulos pudieron disfrutar de manera abundante las riquezas del Cristo resucitado. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar o cómo se aplica el Pentecostés a nosotros? Pues el día de nuestra salvación, porque cuando nosotros fuimos salvos, pudimos disfrutar del deleite de las riquezas del Cristo resucitado. Así que ahora, pues cuando predicamos el evangelio, no predicamos un evangelio de decirle a las personas, bueno, usted es salvo y se salva del infierno o se salva de la perdición eterna, no. Nosotros predicamos un evangelio en el que nosotros le presentamos a las personas a Cristo como única bendición del evangelio, y también el Espíritu es la única bendición del evangelio, porque por medio del Espíritu nosotros podemos disfrutar al Cristo todo inclusivo como nuestra buena tierra. Así que gracias al Señor, porque todos nosotros hoy tenemos al Espíritu en nuestro espíritu como la bendición más grande del universo, la cual nos permite disfrutar las riquezas abundantes del Cristo resucitado. Así que alabado sea el Señor, porque cada vez que nosotros predicamos el evangelio y las personas son salvas, son introducidos en esta bendición maravillosa. Así que santos, gracias al Señor por este día de Pentecostés y por su cumplimiento al momento de que nosotros somos salvos, porque el Dios triuno procesado ha llegado a nosotros por medio del Espíritu como la bendición del evangelio. Y pues esta bendición nosotros podemos disfrutarla por la eternidad. Y esto es algo mejor que solo decir, mire, usted no va a ir al infierno, sino que esto es una bendición eterna, porque este espíritu lo vamos a poder seguir disfrutando por siempre. Así que gracias al Señor, porque tenemos el evangelio del reino, que el Señor quiere que se propague por toda la tierra, y en este evangelio hay una bendición maravillosa que es el Espíritu, que contiene las riquezas del Cristo resucitado. Así que alabado sea el Señor por este Espíritu maravilloso, y que podamos disfrutarlo y propagarlo mientras el Señor nos tenga aquí en la tierra. Amén. Amén. No sé si el hermano Pablo, el hermano Mario quisieran compartirnos algo. Amén. Pues esta semana ha sido algo maravilloso el hablar de Dios que hemos recibido mediante este mensaje relacionado con la historia del arca y del tabernáculo, donde el arca pues tipifica a Cristo en diferentes aspectos y el tabernáculo pues la vida de iglesia como tal. Entonces fue muy interesante cómo se relaciona con la vida de iglesia y la historia y lo que ha pasado con relación a la iglesia, a la práctica de la vida de la iglesia, pero muy interesante es el mover que ha tenido el arca en esta historia, ¿verdad? Porque al principio, pues el arca y el tabernáculo estaban juntos, pero en algún punto el pueblo de Israel, en un punto donde no le interesaba ni sabía nada con respecto de la economía de Dios y los intereses de Dios, cayó en una práctica supersticiosa. Y sacó el arca y la pusieron enfrente de los filisteos, basados en aquellas experiencias pasadas, donde el arca iba delante del pueblo de Israel, dando la victoria, pero no había un contexto, algo que cubriera, el arca estaba sola. Dios no tenía ese plan de ir con ellos. Y ellos, en vez de preguntarle al Señor, en vez de consultar con el Señor como lo hizo Josué en su momento, solamente la pusieron al frente y de hecho perdieron el arca, perdieron la presencia de Dios. Entonces, al final de esta historia, de esta narración, pues está Salomón, bueno, está David al principio, ¿verdad? El arca es de vuelta porque al final los filisteos solo tuvieron problemas con ella, pero regresó a la casa de dos personas, al menos de dos nombres que se mencionan, y de vuelta a Israel. Y antes de regresar al templo, en todo caso, o el tabernáculo, pasó por la tienda que hizo David. Entonces, en ese punto,
perdón, entre el pueblo de Israel, que no tenía ninguna idea, ningún conocimiento, ningún acercamiento con Dios, solo piensa de una manera supersticiosa en esa decadencia en la que estaba. Y David, que pues tenía un corazón para Dios, pero el hermano Eduardo nos compartió también algún respecto de David. Pero aquí David simplemente basado en la bendición que había sido para estos personajes antes de él, teniendo el arca, pues se la quiso quedar también un tiempo. Entonces, hay otro tipo de ausencia de interés por Dios, o al menos de conocimiento de la economía de Dios, porque el arca tenía que estar en el tabernáculo, pero él la retuvo para sí. Entonces, el día 6 nos muestra 5 tópicos, 5 aspectos principales en esta historia. En la primera, en la primera se ven, bueno, en estas en estos 5 aspectos se ven 5 situaciones. Por ejemplo, la primera, la iglesia con Cristo en ella. En esto, el arca del tabernáculo con el arca como contenido y en esta, el arca en el tabernáculo. Ese es el primer cuadro. Con el arca como contenido y el tabernáculo como su expresión. Esta es la primera etapa de la iglesia en una condición absolutamente normal, donde Cristo es el contenido de la iglesia y la iglesia es la expresión de Dios. Eso es un principio maravilloso, donde nosotros lo podemos ver aún en los hechos. Pero pues yo mencionaría esto. Muchas de las cosas que vive la iglesia o que debió pasar la iglesia o que debería tener la iglesia, no debemos simplemente asumir, ya lo tenemos, ¿verdad? Sino que en este punto de esta narración nosotros puede que estemos en una de estas estaciones o no. La segunda situación es la iglesia sin Cristo en ella. En esta segunda situación, el arca fue capturada y fue separada del tabernáculo. ¿Debido a qué? Al fracaso del pueblo de Dios. Entonces, el tabernáculo se quedó vacío. Y recordemos que el tabernáculo tipifica la vida de iglesia como tal. Pero en algún punto, esta vida de iglesia puede estar sin el arca adentro. Esta situación describe o muestra los fracasos de los cristianos que ocasionaron que la iglesia perdiera la realidad y la presencia de Dios. Luego sigue la tercera situación, Cristo sin la iglesia. Esto está tipificado por el hecho de que el arca en algún punto estuvo sin el tabernáculo, ¿verdad? Cuando estuvo en la casa de Abinadab por 20 años, ¿verdad? Y también en la casa de Obededom. Esto es una parte de la historia de la iglesia. Menciona aquí el hermano desde el segundo siglo hasta el presente, donde ha habido muchos Obededoms, pero eso no es lo que el Señor persigue, ¿verdad? La cuarta situación es la de Cristo con una iglesia, pero una iglesia que no es adecuada. Y esto está tipificado por David, que cuando trajo el arca hacia Sión, él preparó una tienda, pero esta tienda no era conforme al modelo que Dios le había revelado a Moisés. Dios le había revelado a Moisés dónde debía estar el arca, pero David la tomó para él, ¿verdad? Entonces, hoy día podemos decir, o en algún punto hay muchos cristianos que pueda que tengan el arca, ¿verdad? Que tengan a Cristo, pero en una iglesia que no es apropiada. La quinta situación y la última, que es lo que Dios está recobrando, y por eso mencionaba al principio, no digamos, ya lo tengo, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, o sea, no podemos decir, sí, estamos en ese lugar, no, Dios está procurando tener este lugar, pero a la mitad de la semana menciona también el tema de los nazareos, o sea, ¿cómo debemos ser nosotros? No debemos ser ligeros como Israel, sí, hagamos esto, sí, voy a hacer aquello, sino ser estos nazareos que actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la quinta situación es la de Cristo con una iglesia apropiada. Esto se tipifica por el arca y el arca con el tabernáculo apropiado, que ha sido agrandado, aumentado para ser ahora el templo, ¿verdad? En esta situación, Cristo es la realidad.
Hay una iglesia apropiada que expresa a Dios. Y ahí hay un sentimiento de que estamos en casa, de que estamos en el hogar. Esto es un asunto en el cual Dios está trabajando, ¿verdad? En la que nosotros podemos colaborar con Dios, pero también podemos estorbarlo al final, también podríamos hacerlo, cosa que no deberíamos hacer, ¿verdad? En el día 4, y me regreso, ahorita estuve hablando del día 6, pero en el día 4 menciona, por ejemplo, que Israel en este punto, por ejemplo, actuó de una manera insensata, pues no confió en Dios directamente, más bien en los sistemas establecidos por Dios antes. Se basaron en una experiencia vieja, siendo supersticiosos. Ellos debieron consultarle a Dios, ¿verdad? Entonces menciona aquí el hermano que nosotros deberíamos decirle al Señor, Señor, no estoy aquí en la tierra en pro de mi salud, mi prosperidad, mi seguridad, mi paz, mi reposo o mi beneficio. Quiero ser un verdadero nazareo, un vencedor que coopera contigo para el cumplimiento de tu economía. Te pregunto, dice aquí, que nosotros deberíamos preguntarle al Señor, te pregunto, ¿qué hay en tu corazón con respecto a mí? Entonces, esta es la actitud que el hermano nos recomienda y nos comparte, ¿verdad? Que debemos nosotros tener. Entonces, pues amén por esta semana, amén por esta semana maravillosa que nos da esta historia del arca y del tabernáculo, ¿verdad? También tal vez podríamos poner ahí el tabernáculo y el templo al final, pero ha sido algo maravilloso, algo muy iluminador con respecto a lo que Dios persigue y también la situación que vivió tanto el arca y el tabernáculo para llegar a ser ese templo con el arca dentro, como el centro y todo. Entonces, amén, hermanos y hermanas. Si alguien quiere añadir algo al final, o nos saludamos. Y antes de saludarnos, quisiera nada más informar el hijo de Julio. ¿Qué Julio? Julio, el hermano de Paola, hijo de Félix Kotzahai. Julio, que pues los que no lo conocen, pues es un joven que lo cuidamos siendo niño, ¿verdad? Especialmente las hermanas y hermanos que se vieron con niños, pues lo conocerán, perdió a su hijito. Entonces, para que lo tengamos en oración, es un bebé, perder un bebé de meses. Entonces, es algo pues terrible. Así que, pues, nos despedimos y oramos por la familia. Señor, te pedimos por la familia de Julio, por toda la familia de la hermana Elena, todos los hermanos Kotzahai, sé fortaleza para Julio, para la familia, para la esposa, Señor. Amén. Señor, dales paz y Amén. dales esta paz que solo tú puedes dar. Señor, las cosas que vienen de ti. No las podemos entender, pero tú eres soberano sobre todas las cosas. Vemos que bendigas esta familia, Señor, la familia de Julio, para que ellos puedan encontrar el camino y la verdad y la vida, Señor, que solo tú eres. Amén, Señor. Fortalece a la familia de Julio, Señor. A la familia Kotzahai, Señor, por la pérdida de este bebé. Señor, dales consuelo, Señor Jesús. Bendícenos a nosotros esta semana con más disfrute de ti, Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor los guarde en este inicio de semana. Recordemos las reuniones y pendientes para el viernes con el link para la conferencia. En esta conferencia siempre tenemos, después de cada mensaje, tiramos en el grupo un link de Zoom para poder rebosar. Muy buenas tardes a todos. Hermano Eduardo, que el Señor le guarde. Hermano Jorge, Marvin y familia y todos los bebés. Amén. Ahí, hermano Mario y hermana Paula, nos estamos viendo, linda. Amén. Adiós. Hermano. Amén.